Los marines espaciales del caos son traidores al emperador y a toda la humanidad. Viven por y para los dioses del caos. Sus líderes en ocasiones son marines con más de 10.000 años de vida. Su historia se remonta a aquellos días en los que servían al emperador y luchaban por la humanidad. Legión Negra. Abaddon el Saqueador es el líder de la Legión Negra y el señor de la Guerra del Caos. Nació en Cetonia y entró al servicio de la Legión de los Lobos Lunares, donde se ganó el respeto de Horus rápidamente. Durante la Gran Cruzada ascendió a primer capitán de la Legión y demostraría su poderío cuando acompañó a Horus en la Cruzada de Ulanor. Allí, Horus mataría personalmente al jefe de guerra orco Urlak Urg, mientras que la primera compañía luchaba contra los guardias de élite del líder orco. Se sabe que el único superviviente de la primera compañía fue Abaddon, algo que sorprendió al mismo Horus. Cuando Horus fue herido en Davin, uno de los que más intereses tenía en que Erebus lo curase fue Abaddon, seguramente porque no le importaba nada más que la supervivencia de su líder. Así fue como cuando Horus intentó convencer a su legión para que traicionasen al emperador, no tuvo problemas en que Abaddon lo respaldase. El papel de Abaddon como traidor fue muy importante durante la herejía. Sabemos que durante la traición de Isvan III se batió en duelo contra Garbien Loken, una batalla que me hubiera gustado ver en persona. Y en la masacre del desembarco de Isvan V dicen que lanzó un ataque tan devastador contra los salamandras y tan efectivo que el propio Vulcan fue apresado gracias a Abaddon. Ya en la posterior Guerra Solar fue el encargado de capturar Luna para las fuerzas del caos, algo que si bien se le resistió, pudo conseguir. Abaddon permaneció al lado de Horus durante el asedio de Terra, pues estaba muy preocupado por el estado del Primarca. Aparentemente, los dioses del caos estaban consumiendo el alma de Horus mientras vertían su poder en él. Abaddon temía que Horus falleciese antes de cumplir su misión, por lo que se esforzó por acabar cuanto antes el asedio al Palacio Imperial. Fueron los planes de Abaddon los que permitieron conquistar la Puerta de León y también quien lideró el ataque a la Puerta Saturnina, pero como bien sabemos, los leales al emperador no cedieron, y Horus se vio obligado a retar personalmente al emperador si quería acabar la guerra de una vez por todas. Durante el enfrentamiento final, Abaddon luchó contra los exterminadores de los puños imperiales y por lo tanto no estaba presente cuando Horus fue derrotado por el emperador. La angustia de Abaddon por la muerte de su padre lo volvió completamente loco, y antes de que los hijos de Horus se retiraran hacia el Ojo del Terror, Abaddon lideró un feroz contraataque para recuperar el cuerpo del Señor de la Guerra. Poco después de la herejía, Abaddon abandonó la legión, roto por la muerte de Horus y harto de la guerra, y vagó solo hacia el Ojo del Terror. No fue hasta que su legión sufrió el ataque de los hijos del emperador que Abaddon decidió volver junto a su legión. Durante la feroz guerra en el Ojo del Terror, Abaddon atacó la nave de Fabius Bile. En su interior encontraron clones de los 20 primarcas. Esto enfureció a Abaddon, quien ordenó matarlos a todos mientras él se encargaba del clon de Horus. Con su último aliento, el clon de Horus recordó a Abaddon que era su hijo, a lo que Abaddon respondió que ya no era así. Fue después de esta victoria que Abaddon rebautizó los hijos de Horus como la Legión Negra, dejando así atrás el fracaso del pasado. Muchos se burlan del Señor del Caos llamándolo Failbaddon, pero no debería ser así. En cada una de sus cruzadas negras tuvo éxito en objetivos tácticos que pasaron desapercibidos, hasta que fue demasiado tarde. Durante la primera cruzada consiguió la espada demoníaca Dragnien, en la segunda destruyó varios planetas y así sucesivamente. Durante la 12ª, también llamada la Guerra Gótica, se hizo con el control de las fortalezas Blackstone. En su asalto más reciente, la 13ª Cruzada Negra, Abaddon se enfrentó personalmente con una variedad de enemigos, incluida Santa Celestina, la Inquisidora Greyfax y Ursekar Ekris, entre otros, por el control de los pilones de Cadia. Abaddon los superó a todos y logró derrotar a Saint Celestine, que se había quedado sin poder por la activación de los pilones de Cadia. Sin embargo, a pesar de la pérdida de un brazo, Crit distrajo a Abaddon el tiempo suficiente para que Saint Celestine lo empalara por detrás con su espada. Horriblemente herido, Abaddon se vio obligado a teletransportarse de regreso al espíritu vengativo. Sin embargo, Abaddon quería destruirlos para siempre, y lanzó la fortaleza de Blackstone contra Cadia, haciendo que el planeta explotase. El día que Cadia cayó, supuso tal agitación en la disformidad que apareció una gran fisura que dividió la galaxia en dos. Pero ahí no se frenarían sus atroces actos.
En su última campaña lucharía por el control de Vigilus y el guantelete de Nahum, y habría tenido éxito de no haber sido por la ayuda que el Imperio recibió de los Eldar. Harken Reclamamundos sirve como portavoz de Abaddon, una tarea que le encanta atrozmente. Harken es quien proclama la muerte de los mundos, a menudo clavando su lanza a la superficie de los planetas. Está al mando de un gran contingente de rapaces del caos, dentro de la Legión Negra. Las fuerzas de Harken sirven para sembrar la discordia y el terror en la preparación para la llegada de la flota principal. A la llegada de las fuerzas de su señor, Harken ataca los centros de suministros y comandos enemigos, haciendo la conquista más fácil para Abaddon. Durante la invasión del caos en Vigilus, Harken buscó capturar las principales ciudades colmenas con ataques relámpago. Sin embargo, fue frustrado por Maneus Calgar, quien quemó y derribó las agujas de las ciudades colmena para evitar que las fuerzas del caos las usaran como puntos de inserción. Este no es un simple guerrero. Se dice que ha estudiado el Grimorio de Nostromo de Conrad Curze, los pergaminos coagulados de Angron e incluso el libro de Magnus. De esta forma, conoce tantas tácticas de guerra diferentes que Abaddon lo tiene en gran estima. Guardia de la Muerte. Calas Typhon nació en Barbarus al igual que Mortarion, y conoció al Primarca en aquellos tiempos ayudándole en su guerra contra el Señor de la Guerra de Barbarus. No es de extrañar que pronto se convirtiese en primer capitán de la Guardia de la Muerte cuando Mortarion se reencontró con el Emperador. Durante la Gran Cruzada fue un héroe de renombre, tan valiente que salvó una escuadra de hermanas de silencio arrojándose sobre una granada crack que funcionaba mal, y así también se demostró su gran resistencia física, cuando en menos de una semana estaba listo para seguir combatiendo. Según el propio Calas Typhon, se convirtió en secreto a la adoración del caos durante la campaña de Zaramund, recibiendo la revelación con el toque de la mano de una anciana. La lealtad de Calas Typhon a Nurgle prevaleció desde entonces a la de su propio Primarca. Cuando Mortarion se unió a Horus en su rebelión, Typhon ayudó a orquestar la masacre de los marines espaciales leales en Isban III, siendo suya la idea de utilizar las bombas víricas. Más tarde lideró a la mitad de la Guardia de la Muerte en una flota fragmentada, mientras que el propio Mortarion tomó el mando de la otra parte. Sin embargo, sus luchas contra los Ángeles Oscuros no le fueron muy bien, y acabaría huyendo para reunirse con Mortarion. Estaba decepcionado porque Mortarion aún no había abrazado al caos. Typhon comenzó un plan para obligarlo a aceptar la verdad. Su plan fue conducir a su legión a una trampa, dejándolos a la deriva en la disformidad para que fueran atacados por la plaga destructora de Nurgle. La Guardia de la Muerte sufrió agonías más allá de la imaginación, sin siquiera poder sufrir la muerte. De esta forma, sus hermanos sucumbieron uno a uno y abrazaron los dones de Papa Nurgle, transformándolos en lo que son a día de hoy. A Mortarion no le hizo ni pizca de gracia, e intentó matarlo. Sin embargo, las bendiciones de Nurgle hicieron que Typhon fuese inmortal. Al ver cómo su Primarca era corrompido lentamente por los poderes apestosos de Nurgle, estalló en carcajadas de felicidad, y por la voluntad de Nurgle se convirtió en Typhus ese día. Ahora, totalmente corrompido por el caos, Typhus y el resto de la Guardia de la Muerte continuaron luchando por Horus en el asedio de Terra. Allí participó en el asalto a la Puerta de los Colosos contra las fuerzas lideradas por Yagatai Khan y Constantin Baldor. Tras el exilio al Ojo del Terror, Typhon arrasó muchos mundos y libró muchas batallas en nombre de Nurgle. Entre sus actos más profanadores se sabe que ha repartido las enfermedades de Nurgle por toda la galaxia, destruyendo mundos con sus pandemias o convirtiendo poblaciones enteras en portadores de la peste o simples zombies de la plaga en otros casos. En la 13ª Cruzada Negra devastó el sector de Agripina y así le facilitó a Abaddon el trabajo de acabar con Cadia. Por eso fue uno de los protagonistas de la Guerra de la Araña más tarde. Lo último que sé de Typhus es que durante la invasión de Ultramar, Typhus ya no mantuvo ni la más mínima reverencia o respeto por su Primarca. El heraldo de Nurgle regañó a Mortarion e incluso declaró que Typhus estaba más cerca de la visión de Nurgle que el propio Primarca. Masacre Carmesí. Sebastus Cranon era el líder de los Sables Carmesís, y como ocurre muchas veces, su capítulo fue declarado excommunicate traitoris después de la matanza que llevaron a cabo en Humidia. Tal vez su decisión no fue la correcta, pero ellos querían obrar en nombre del emperador. De todas formas, el imperio les había dado la espalda, por lo que decidió llevar a los Sables Carmesís al Ojo del Terror,
donde podrían expiar sus pecados luchando contra las legiones traidoras. La furia con la que atacaron a los traidores fue en aumento batalla tras batalla. Una maldición de Corne los impulsaba a cometer cada vez actos más sangrientos, hasta que llegaron a olvidar por qué luchaban y empezaron a disfrutar de las matanzas. Fue entonces cuando Cranon y los sables carmesí supervivientes aceptaron el título de traidor que les habían puesto el Imperio, Masacre Carmesí, y decidieron que no querían morir, preferían seguir luchando para encontrar una cura a su maldición, y si de paso podían vengarse del Imperio, mucho mejor. Más tarde, Cranon hizo un trato con Fabius Bile, y así conseguiría una gran cantidad de marines espaciales, y con estas nuevas fuerzas se fue al desembarco de Bane en busca de la Piedra del Fuego Infernal, un artefacto que supuestamente terminaría con la maldición que Corne les había echado a su capítulo. Sin embargo, no sería tan fácil librarse de la maldición, y en lugar de una cura para la maldición, encontraron la muerte a manos de los Ángeles Oscuros. Los pocos marines que escaparon con Cranon no serían suficientes para continuar su búsqueda. Sin embargo, pedirle más marines a Fabius Bile no era la solución, pues esos marines rápidamente se convertían en monstruos mutantes. La respuesta a sus necesidades estaba en uno de los mundos de reclutamiento de sus recientes enemigos, y con sus pocas fuerzas atacó Numark, donde la masacre carmesí sería aniquilada otra vez por los Ángeles Oscuros. De alguna manera, Cranon sobrevivió a su terrible experiencia con los Ángeles Oscuros, y débil como estaba, Abaddon el Saqueador le convenció para unirse a la 13ª Cruzada Negra, pues entre engaños, Abaddon le dijo que encontraría la cura para su maldición en el sistema Diamor. Actualmente se cree que Cramor se encuentra en Diamor buscando esa cura. Devoradores de mundos. Se dice que Karn el Traidor es el más grande de los campeones de Corne. Karn nació en Terra y participó en todas las batallas de su legión desde el día en que fue reclutado. Fue quien convenció a Angron de aceptar el mando de la legión, hablándole sobre los rituales de los gladiadores y las tradiciones de los sabuesos de guerra, a quienes Angron renombró como los Devoradores de Mundos. Angron odiaba comandar a su legión y se negaba a aceptar a sus legionarios si no se sometían al implante de los clavos del carnicero, al igual que le habían hecho a él en Nuceria, y Karn se ofreció voluntario, sobreviviendo al proceso y ganándose el favor del primarca. Su lealtad a Angron era tal que siempre estaba al lado en todos sus delirios y en todas sus batallas durante la herejía de Horus. Incluso llegaría a construirle un trono de calaveras. Para cuando tuvo lugar el asedio de Terra, Karn estaba tan descontrolado que apenas pudo contener el impulso de asesinar todo lo que le rodeaba, esto debido a las bendiciones de Corne. Llegaría incluso a pelearse con Angron por ver quién se ganaba el favor del dios de los cráneos, aunque Karn prefirió someterse a la voluntad de Angron y apoyarlo en la batalla por el Muro de la Eternidad, donde consiguió acabar con la vida de Genetia Crowley, la comandante de las Hermanas del Silencio. Se dice que Karn murió en el interior del Palacio Imperial y sus compañeros rescataron su cadáver. Una vez a bordo de las naves de huida, descubrieron que seguía con vida, aunque no sabemos si fue por el deseo de Corne o por su fortaleza física. Cuando ya estaban exiliados en el Ojo del Terror, fue uno de los causantes de que su legión se dividiese en tantas bandas de guerra. Ahí fue donde le dieron el apodo del Traidor, por traicionar a sus hermanos herejes. Karn es el líder actual de la Horda Carnicera, un nutrido grupo de adoradores de Corne cuyo objetivo es conseguir cráneos para Corne. Y aunque los cráneos humanos son los más deseables, se sabe que ha matado a todo tipo de xenos para la gloria del caos. Después de la apertura de la Gran Grieta, Karn sintió la presencia de Saint Celestine en el planeta Sadikra. Allí mató a nuestra querida Santa en vida para reclamar su cráneo. De todas formas, no os preocupéis, Saint Celestine consiguió renacer poco tiempo después. Hijos del Emperador. Fabius Bile fue uno de los primeros marines espaciales de la Tercera Legión. Su gran conocimiento en genética le llevó a ser el boticario principal de su legión antes del final de la Gran Cruzada. Mientras la herejía y la traición de los hijos del emperador se avecinaban, Fabius logró convencer a Fulgrim de que podía mejorar la semilla genética de la legión y finalizar su búsqueda de la perfección. Con este fin, Fabius comenzó a experimentar tanto con los hijos del emperador como con los ángeles sangrientos heridos o asesinados en la guerra contra el asesinato. Esto inició el descenso de Fabius Bile a la corrupción y a la locura, a medida que sus experimentos se volvían cada vez más extremos. No tengo muy claro por qué, pero Megon convenció a Horus para darle a Fabius Bile los datos robados del proyecto Primarca.
Sin embargo, los datos que Omegon le dio a Vile fueron defectuosos a propósito. Tal vez sea que en la Legión Alfa no sean tan traidores como parecen. Durante la herejía de Horus, estos conocimientos sobre genética de los primarcas serían utilizados a petición de Fulgrim para crear una réplica de Ferrus Manus que Fulgrim trató de convertir nuevamente a su causa. Aunque Fabius creó múltiples clones de Ferrus, todos rechazaron a Fulgrim antes de ser asesinados por él mismo. Gracias a los conocimientos de Vile, los mejores guerreros que cayeron en la herejía fueron resucitados, entre ellos Lucius el Eterno y Eidolon. Se dice que durante el asedio de Terra, Fabius tuvo un presentimiento al ver la inutilidad de lo que las legiones traidoras estaban tratando de lograr, y dejó Terra antes de la muerte de Horus junto a su séquito personal. Esto enfureció tanto a Fulgrim que ofreció una recompensa por su cabeza. Después del exilio al Ojo del Terror, Vile continuó su trabajo antes de la herejía, intentando desentrañar los secretos de la semilla genética y la ciencia del emperador al crear a los primarcas. Aprovechando la guerra entre las legiones traidoras, capturó el cuerpo de Horus y creó un clon de él, o mejor dicho, varios clones que el propio Abaddon consiguió destruir. A pesar de ser perseguido por los hijos de Horus durante milenios, estos le ofrecieron una tregua a cambio de ofrecer sus servicios a la legión. Sin embargo, desaprovechó esta oportunidad cuando creó de nuevo un clon de Fulgrim y se le entregó a Tracian Infinito a cambio de un suministro de semilla genética enorme, con el que podría crear unos 18 capítulos de marines espaciales completos. De nuevo perseguido por sus antiguos hermanos, se escapó a la ciudad de Comorrad, donde los Eldar Oscuros le aceptaron como pupilo y le enseñaron las artes oscuras de su oficio. Lo último que sabemos es que engañó a Typhus en la Guerra de la Araña y se escapó mientras la Guardia de la Muerte seguía luchando contra el Imperio. A pesar de su infamia, Vile todavía se adhiere a una versión retorcida de la antigua verdad imperial y busca la conversión científica por encima de todo, creyendo que solo los tontos y los débiles buscan el consuelo de los dioses. Sabemos que Lucius el Eterno fue reclutado en Chemos y se convirtió en capitán de la 13ª compañía durante la Gran Cruzada. Curiosamente, en la traición de Isvan III, él estaba entre los marines todavía leales al emperador, pero algo pasó en ese momento, y sus ansias de gloria le llevaron a traicionar a sus hermanos y a su mejor amigo, Saul Tarvitz, masacrando a no menos de 30 marines que estaban bajo su mando y asesinando personalmente a Solomon Demeter. Se ganó un puesto entre las filas traidoras. Durante la herejía persiguió sus propios objetivos y ambiciones, como cualquier buen seguidor de Slanesh haría. El placer que sentía al cruzar sus espadas con grandes adversarios hizo que Slanesh le cogiese cariño a este hereje. No sé muy bien cómo, pero Nicona Sharrukin, de la Guardia del Cuervo, consiguió matar a Lucius atravesando el corazón con sus dos espadas. Lucius murió en Idris y se despertó en el hospital de Fabius Vili asombrado por estar vivo. Esto es algo muy importante en la vida de Lucius, por algo se le acabaría conociendo como el Eterno. La verdad es que Lucius contribuyó muy poco en la guerra, sin embargo continuó perfeccionando y mejorando sus habilidades de combate después de que los hijos del emperador comenzaran a adorar a Slanesh. Recuerdo que Fulgrim organizaba juegos de gladiadores en su planeta natal cada vez que su legión era incapaz de descargar su necesidad del placer de matar en otros mundos, y Lucius permaneció invicto en estos juegos, hasta que luchó contra el Lord Comandante Sirius. Lucius murió, y su muerte fue una experiencia de placer tan trascendente para Slanesh que no podía dejar que Lucius desapareciese. Slanesh creó una maldición. Cada vez que el asesino de Lucius sienta placer o satisfacción de matarlo, comenzará a transformarse lentamente en él y se convertirá en otro rostro armonizado en la armadura de Lucius. Así es como Lucius se convirtió en un ser eterno, algo que ha pasado ya varias veces en la historia, y ni los necrones están exentos de esta maldición. Eidolon, alma cortada, es considerado el comandante más competente de los hijos del emperador y era el favorito de Fulgrim. No era de extrañar su caída al caos, pues no había nadie más leal a Fulgrim en toda la legión que Eidolon. Sin embargo, Fulgrim no era lo mismo que era antes de la masacre de Isvan V, y los consejos que antes le gustaba escuchar de Eidolon ahora le parecían burlas, así que sacó su espada y decapitó a Eidolon. Ya cuando la ira de Fulgrim se calmó, dio su aprobación a Fabius Vile, quien logró volver a unir la cabeza cortada de Eidolon a su cuerpo y así revivirlo. Tuvo suerte de que Fulgrim le devolviese su rango de comandante,
y le entregó un tercio de la legión durante las campañas de la herejía de Horus. Eidolon participó en el asedio de Terra y luchó junto a Fulgrim en la Puerta Saturnina, donde se enfrentaron a Rogaldorn y a Segismundo. Eidolon demostró ser el más poderoso de todos los guerreros de Fulgrim, pero Segismundo lo arrojó desde el muro de 1100 metros, aunque sobrevivió a la caída. 4000 años después, y harto de ver cómo su legión se encontraba sin rumbo después de que Fulgrim se dejase llevar por sus planes como príncipe demonio, decidió fundar el Cónclave Fénix, con el objetivo de devolver a su legión la antigua gloria que tenía, y esperando el regreso de Fulgrim algún día. Aunque lleva milenios desaparecido, no hay ninguna prueba de que este hijo del emperador se haya muerto, y bien podría ser que participase durante la 13ª Cruzada Negra junto a las fuerzas de Abaddon Saqueador. Corsarios Rojos. Hurón Corazón Negro fue el maestro del capítulo leal Garras Astrales, y como tal, también era el gobernador planetario de su mundo natal, Baba Primaris. Su rebelión contra el Imperio trajo como consecuencia la Guerra de Babab, donde capítulos tan famosos como los Guerreros Mantis y los Lamentadores se unieron al bando renegado, sin saberlo, claro está, y aunque fueron perdonados, fueron condenados a una cruzada de penitencia. Es una guerra muy interesante, pero tengo que resumirlo diciendo que los rebeldes fueron vencidos en Babab, y el mismo Hurón fue herido de gravedad y rescatado por los supervivientes de su capítulo para huir hacia la vorágine. De esta forma, los supervivientes fueron rebautizados como Corsarios Rojos, y pasaron a ser una amenaza muy grande en la región del Maelstrom, atacando a las fuerzas imperiales y robando sus naves para usarlas en sus filas. Uno de los objetivos de Hurón Corazón Negro es reclutar nuevos marines espaciales renegados para su causa. De esta forma, con el paso del tiempo ha logrado que los Corsarios Rojos sean la flota renegada más grande actualmente. Entre los mayores logros de Hurón Corazón Negro están el haber capturado a Guilliman durante la Cruzada Terrana, quien solo se salvó gracias a la intervención de Cypher. Jubal Khan, sin embargo, no tuvo tanta suerte, y después de ser atrapado por los Corsarios Rojos se encuentra en estado de semi-muerte. Actualmente se cree que Hurón Corazón Negro vaga por el sector Yasan, donde controla varios mundos. 1000 hijos. Ace Kariman nació en Terra durante la unificación del planeta por el Emperador. De esta forma, cuando fue reclutado por los 1000 hijos, se convirtió en uno de los primeros marines espaciales que existieron. En los primeros tiempos de esta legión, muchos sugerían que los 1000 hijos fueran disueltos, debido sobre todo a sus habilidades psíquicas y a la maldición del cambio de carne, algo que hacía que algunos de los 1000 hijos se transformasen en algo parecido a un engendro del caos. Cuando se encontraron con Magnus en Próspero, este pudo erradicar la amenaza del cambio de carne, o eso creyeron en ese momento. Por desgracia, solo una pequeña fracción de los 1000 hijos afectados sobrevivió al misterioso proceso. Uno de los que pereció fue su hermano, Ormuzd Ahriman. Azek prometió no olvidar a su hermano caído, e hizo que el colgante de Ormuzd fuese grabado en la hombrera de su armadura para no olvidarlo nunca. Sus habilidades y gran conocimiento le llevaron a alcanzar las filas más altas entre sus hermanos, convirtiéndose en bibliotecario jefe de la Legión, capitán de la primera compañía, comandante de la élite Sekhmet y líder del culto más poderoso de la Legión, los Corvidae. Todo esto al mismo tiempo. Desde esos tiempos, Ahriman ya pensaba más en su legión que en el triunfo del Imperio, y a pesar de que participó en las batallas más importantes como la Cruzada de Ulanor, era bastante común verlo más interesado en la hechicería que en otros asuntos. Así fue que para Ahriman el concilio de Nicea se sintió más como un juicio a los 1000 hijos, y su sentimiento de traición airada y desilusión por el giro de los acontecimientos se hizo aún más agudo por el hecho de que los 1000 hijos fueron acusados de prácticas malignas. Que el emperador prohibiera el uso de los poderes psíquicos dentro de las legiones astartes supondría el fin para la legión de Ahriman, algo que podríamos decir fue la caída de Ahriman para siempre, aunque él no lo sabía. Magnus entrenó personalmente a Ahriman para que le ayudase a proteger a Horus durante el ritual de Davin. Sin embargo, fracasaron en esa misión, pues Magnus no había sido del todo sincero, y Ahriman desconocía la existencia del caos por entonces. Es por eso que cuando Magnus volvió a necesitarle para comunicarse con el emperador mediante hechicería, le contó algunas cosas sobre el caos, por supuesto omitiendo cualquier detalle sobre su trato con Tzench para librarse de la maldición del cambio de carne.
Ahriman dejó de confiar en Magnus cuando este dejó que Próspero fuera atacado durante lo que se conocería como la quema de Próspero. Es más, si no fuera porque guió una defensa desesperada, los 1000 hijos no existirían a día de hoy. Durante el ataque a Próspero, los 1000 hijos fueron diezmados por los lobos espaciales, y peor se puso la batalla cuando las Hermanas del Silencio hicieron su aparición, negando a los psíquicos sus habilidades. La verdad es que sin Ahriman no habrían sobrevivido. Fue él quien los guió a la pirámide de Tizca, donde resistieron como podían ante los invasores. Además, Ahriman hizo contacto con Other Weirdmaker de los lobos espaciales para hacerles saber la verdad sobre la traición de Horus y el error que estaban cometiendo con el ataque. Sin embargo, la situación era irrefrenable, pues en ese momento Magnus hizo su aparición, le dio el libro de Magnus a Ahriman y se lanzó al combate para luchar personalmente contra Leman Russ. Magnus sería vencido por Leman Russ, y entonces Ahriman y los 1000 hijos fueron transportados por Zhenchal y Disformidad. Ahora Ahriman se despertó en el planeta de los hechiceros, y no se sabe muy bien cómo, pero allí consiguió el conocimiento suficiente como para crear un gran hechizo que curaría el cambio de la carne de la Legión, algo con lo que Magnus no estaría muy contento. Ahriman fue muy importante en los últimos momentos de la herejía de Horus. Ayudó a los portadores de la palabra a abrir un portal en Luna por el que invadir tanto el satélite como Terra. También trabajó en destruir las defensas psíquicas de Terra para poder invocar demonios de la disformidad, y fue un gran apoyo a su primarca mientras hacía astutos planes. El más importante de estos planes de Magnus era recuperar un fragmento de su espíritu que estaba en manos de Malcador, por lo que Ahriman y un pequeño grupo se infiltraron en el Palacio Imperial. La jugada no le salió muy bien, pues Magnus acabaría cayendo al caos completamente durante su pelea con Vulcan, y tanto él como los 1000 hijos fueron de nuevo tragados por la disformidad. En ese momento, Ahriman había perdido la fe en Magnus, y harto de ver cómo sus hermanos sucumbían a la maldición de la carne, se propuso cambiar esto por su cuenta. Así, junto a sus compañeros más leales, inició el gran ritual, el hechizo Rúbrica de Ahriman. El hechizo tuvo un éxito más allá de los sueños de Ahriman, y a mi entender fue un desastre increíble. Los poderes psíquicos de los 1000 hijos habían aumentado considerablemente. Sin embargo, la mayoría de los marines de la Legión, que tenían poca o ninguna habilidad psíquica, fueron convertidos en polvo, atrapando sus espíritus dentro de sus armaduras, las cuales estaban selladas mágicamente y no permitían a los espíritus escapar. Así los 1000 hijos se volvieron inmunes a la mutación, y también fueron de paso condenados por toda la eternidad. Magnus se sintió indignado por las consecuencias. Sin embargo, él también odiaba las mutaciones, así que le perdonó la vida a Ahriman. Aunque no quedó sin castigo, pues Magnus le condenó a vagar por toda la eternidad en una búsqueda desesperada para comprender el dios del caos, Tzench, una tarea casi imposible. Ahora en el exilio, y decidido a restablecer su honor personal y el de su legión, formó su propia banda de guerra, los Hijos Pródigos, y junto a ellos asaltó a antiguos museos y bibliotecas en busca de datos y artefactos que pudieran llevarlo a dominar el camino del hechicero, y así fue que se atrevió a realizar una segunda rúbrica en la que pretendía sacrificar su propia vida para renovar a sus hermanos caídos. Sin saberlo, este ritual estaba controlado por Magnus, quien lo usó para hacerse más fuerte, y la verdad es que creo que lo logró. Después de esto, Magnus lo perdonó definitivamente, y le permitió unirse de nuevo a los 1000 hijos justo a tiempo para unirse al asedio de Fenris, donde pudieron vengarse de los lobos espaciales por lo ocurrido 10.000 años atrás. Si queréis puedo hacer un vídeo sobre el asedio a Fenris, aunque como resumen diré que los 1000 hijos perdieron la guerra. Poco antes de la 13ª Cruzada Negra, Ahriman guió a su banda guerrera a través de la telaraña en un esfuerzo por invadir la Biblioteca Negra, el gran depósito de sabiduría prohibida de los Eldar. Su asalto sería imposible, pues los túneles de la telaraña Eldar acabaron sellados y se vieron obligados a regresar por donde venían. Aunque esto no frenaría a Ahriman, quien finalmente se coló en la Biblioteca Negra en forma astral, y consiguió transcribir el contenido del legendario Tome Labyrinthus, el mapa de los pasajes ocultos de la telaraña. Si el Imperio se hiciera con este tomo, estaríamos muchísimo más cerca de poder usar la telaraña, pero dudo que sea posible conseguir una copia, y dudo todavía más que Ahriman nos dé una. Guerreros de Hierro. Shontu estuvo presente durante el asedio de Terra, y como la mayoría de los Guerreros de Hierro, ha jurado un odio eterno a sus rivales, los Puños Imperiales.
Desde el ascenso de Perturabo a Príncipe Demonio, Shontu es el líder de los Guerreros de Hierro, y como tal, llevó a cabo una de las acciones más viles en los últimos tiempos al atacar una fortaleza estelar de los Puños Imperiales, en lo que sería uno de los pasos previos para la 13ª Cruzada Negra. Reunió una inmensa fuerza de combate de marines traidores y junto a ellos trajo los demonios de la disformidad. Finalmente se desvelaría que los intereses reales de Shontu eran los de ascender a Príncipe Demoníaco, lo que creía que lograría tras matar a su archienemigo, Lysander. Sin embargo, fracasó en su ataque y se vio obligado a huir como un perdedor. Ansioso de vengarse de los Puños Imperiales, guió una flota enjambre tiranida hacia Terra, acto por el que fue buscado por toda la galaxia por una coalición de marines espaciales hasta que lo encontraron en Malodrax, lugar donde se creía que murió. Los Puños Imperiales descubrieron para su sorpresa que este hereje traidor seguía vivo, e intentó capturar la nave insignia Falange junto a su nuevo aliado demoníaco, Be'lakor. Al final el caótico plan fue frustrado gracias a la intervención de la Legión de los Condenados, y Shontu fue asesinado por la primera compañía de los Puños Imperiales. La historia de Hounsou es muy diferente, pues fue creado por Fabius Bile mediante la combinación genética de Soulaka, un boticario de los Guerreros de Hierro, con la de un puño imperial, probablemente el capitán Felix Cassander. Debido a esto, fue conocido como Hounsou el Mestizo, y tuvo que luchar duramente para ascender entre las filas de los Guerreros de Hierro. Durante el asedio de Hydra Cordatus, fue elegido por Barban Falk como uno de sus 3 posibles sucesores si caía en batalla. Su belicosidad y dominio táctico hicieron que el asedio fuese un gran éxito, tanto que su maestro Barban Falk ascendió a Príncipe Demonio y le dejó a él como líder de sus fuerzas. Ahora, como uno de los señores de guerra de los señores del hierro, se dispuso a aumentar el número de sus fuerzas gracias a la semilla genética que había obtenido en Hydra Cordatus. Sin embargo, el gran Uriel Ventris de los ultramarines se interpuso en sus planes, logrando con éxito destruir todo lo que Hounsou había conseguido. Hounsou no tardó en buscar su venganza, así que reunió cuantas fuerzas pudo, incluidos Xenos y a todos los marines espaciales que pudo para lanzar un ataque a ultramar. La invasión de ultramar tuvo lugar aproximadamente al mismo tiempo que la 13ª Cruzada Negra, y empezó cuando la banda guerrera de Hounsou se alió con el demonio Emkar el Renacido, y juntos atacaron con una fuerza de 17.000 traidores y demonios a todo el sistema de ultramar a la vez. Me imagino que tal vez su error fue dividir tanto sus fuerzas. Así, cuando llegaron los refuerzos de las legiones Skitarii y la Guardia del Cuervo, las fuerzas de Hounsou y Emkar fueron atacadas una por separado, en un avance muy fácil para las fuerzas leales. Como consecuencia de su error, Emkar fue desterrado a la disformidad una vez más por Uriel Ventris, y Hounsou escapó de Khals tras una batalla en la que casi muere, y ahora me imagino que andará por ahí abajo lamiéndose las heridas. Portadores de la palabra. A quien conocemos como Erebus no nació con ese nombre. Cuando era niño, sus padres lo regañaban por su carácter mentiroso y falta de objetivos, incitándolo a parecerse más a un niño llamado Erebus. Tomando en serio el consejo de sus padres de ser más como Erebus, lo estranguló y tomó la identidad de Erebus para sí mismo. Dejó su aldea y se convirtió en un aspirante a sacerdote para el pacto de Colchis, menudo perturbado. Un día vio su rostro reflejado en 4 partes dentro de un espejo agrietado, y se dio cuenta de que los poderes ruinosos siempre habían estado con él, y guiaban sus acciones. Erebus se convirtió en un devoto hijo del caos a partir de entonces, dominando la antigua fe de Colchis, que en verdad era solo un aspecto de la adoración del caos. Cuando el emperador llegó a Colchis, este cabronazo sintió regocijo al ver al hombre al que pronto humillaría. Erebus se convirtió en un marín espacial de los portadores de la palabra poco después, y comenzó a implementar los planes de los dioses oscuros para derrocar la orden del emperador cuando alcanzó el rango de primer capellán. Después del castigo del emperador a su legión por haber adorado al emperador como a un dios, Erebus le habló a Lorgar de otros dioses en el universo que también podían ser adorados por ellos. Por lo tanto, Erebus, con la ayuda de Khor Ferón, pudo envenenar lentamente a Lorgar para que citara al caos. El plan de que Horus fuese herido en Davin por la espada demoníaca Natame fue ideado por Erebus. Él mismo le dio ese arma a Eugen Temba, y fue él mismo quien puso esta rebelión en conocimiento de Horus para que fuese a Davin a reconquistar el planeta.
Como bien sabemos, el plan fue un rotundo éxito, y Horus fue herido de muerte, por lo que los lobos lunares recurrieron a la ayuda de Erebus para que salvase al señor de la guerra. Durante este ritual de curación, Horus experimentó terribles visiones del futuro que lo hicieron enloquecer y caer finalmente al caos. Erebus, el primer hereje, consiguió su objetivo, y se inició la infame herejía de Horus. Junto con Horus, planeó la traición de Isvan III para eliminar a los marines leales de las legiones traidoras, y permaneció con Horus durante toda la herejía, actuando como su consejero espiritual oscuro y co-conspirador. Uno de sus mayores logros durante la herejía fue crear una tormenta de ruinas que dividió el imperio en dos. De esta forma, varias legiones como los Ángeles Sangrientos, Ultramarines y Ángeles Oscuros quedaron aislados de Terra durante varios años. Después de la derrota de Horus en la batalla de Terra, huyó al Ojo del Terror con el resto de su legión, y nada se supo de él hasta la 13ª Cruzada Negra, cuando Erebus aparecería liderando un ejército de portadores de la palabra a través del sector Cadia, sacrificando millones de cautivos humanos para convocar un vasto ejército de demonios en todo el sector. Actualmente es miembro del Consejo Oscuro, el cuerpo gobernante de Sicarus, y a menudo participa en luchas del poder por el control de la legión con Cor-Ferón. Cor-Ferón era un sacerdote del Pacto de Colchis hasta que fue expulsado de la ciudad por su fanatismo en realizar las conversiones religiosas. Así fue como, predicando un grupo de nómadas del desierto, descubrió a Lorgar, y sintiendo la grandeza del joven lo acogió como un hijo. Recordemos que Cor-Ferón creía en una de las deidades antiguas que seguramente eran los dioses del caos, e inculcó esta creencia en el pequeño Lorgar, algo que Lorgar no compartía, pues él había tenido muchas visiones de un dios guerrero que vendría a unir a todos los humanos bajo la misma fe. Cor-Ferón, que desde siempre había sentido la grandeza de su hijo adoptivo, confió en él, y aceptó la creencia de que existía ese gran dios, por lo que cuando Lorgar se dispuso a unir todo Colchis bajo una sola fe, Cor-Ferón se convirtió en su mano derecha. Y menos de un año después de la victoria de Lorgar en Colchis, llegó el emperador, y Cor-Ferón, aunque era demasiado viejo para recibir la semilla genética, fue admitido en la legión de los portadores de la palabra y mejorado mediante varios implantes. Cor-Ferón pasó a convertirse en primer capitán, al mando de la primera compañía de la legión, y durante la conquista de Davin descubrió cómo la gente del planeta tenía una fe muy parecida a la de los habitantes de Colchis. En silencio, mantuvo los restos de estas religiones antiguas en su lugar, sin decirle nada a Lorgar. Así, en caso de que se demostrara que su nueva fe en el emperador era falsa, podría restablecer el culto a sus dioses antiguos. Cuando el emperador humilló públicamente a Lorgar por adorarlo como un dios, el primarca se encerró en sus aposentos para meditar, tiempo durante el cual tanto Erebus como Cor-Ferón usaron para convencer al primarca de buscar a los antiguos dioses de la fe de Colchis, iniciando así una peregrinación por el Ojo del Terror, donde Lorgar finalmente aceptó la verdad primordial. Durante la herejía se ganó el título de Maestro de la Fe, y en base a ello intentó convencer a Robot Guiniman atacándolo con la misma arma que había usado contra Horus. Sin embargo, Guiniman le venció en duelo y le arrancó uno de sus dos corazones. Vencido, huyó a través de la disformidad, llegando al mundo Sicarus, donde él y su compañía se establecieron en lo que sería el nuevo mundo natal de los portadores de la palabra tras la derrota de los traidores. Desde la herejía y la ausencia de Lorgar, Cor-Ferón ha asumido el manto de guardián de la fe de su legión, compartiendo el liderazgo con el primer capellán Erebus, con quien generalmente tiene disputas por el control de la legión. Legión Alpha. Sindrimir será conocido para vosotros si jugasteis a Dawn of War 1. Su plan en Tartarus era encontrar el poderoso artefacto demoníaco Maledictum y así ascender a príncipe demonio. La invasión orca en Tartarus fue planeada por él. Así, mientras tenía lugar las matanzas en el planeta, levantó un altar para Khorne, y con cada muerte se ganaba el favor del dios de la sangre. Con engaños fue capaz de corromper al bibliotecario Isador y finalmente hizo que traicionase a sus hermanos cuervos sangrientos para que robase el Maledictum. Con sus poderes venció al pobre bibliotecario de los cuervos sangrientos y le robó el Maledictum, dejando a Isador que se muriese a manos de sus antiguos compañeros. También traicionó a su líder, Lord Vale, dejando que muriese a manos de Gabriel Angelus para convertirse en otro sacrificio más, y de paso, estableciéndose como nuevo líder de las fuerzas de la Legión Alpha. Sindri en este momento había acumulado suficientes sacrificios como para iniciar el ritual de apertura del Maledictum.
absorbió los poderes ruinosos del caos y se transformó en un príncipe demonio. Aunque para su desgracia, Gabriel Angelus estaba preparado para hacerle frente con un martillo destructor de demonios. La muerte de Sindri supuso el sacrificio final para liberar el sello del artefacto demoníaco, algo que tal vez formaba parte del astuto plan de este hechicero del caos desde un principio. Kernax Poldorius es uno de los mayores enemigos de los Cicatrices Blancas, tanto que ha sido perseguido toda su vida por los maestros de la caza del capítulo. El final de este vil ser llegó mientras era perseguido por el 51 primer maestro cazador, Korsar Rokan. Poldorius había asaltado el mundo fortaleza imperial de Quintus, y allí sus tropas luchaban contra los marines espaciales de la Guardia del Cuervo bajo el mando de Kaivan Shrike, cuando llegaron al planeta los Cicatrices Blancas al mando de Korsar Rokan. Los dos capítulos leales libraron unas increíbles batallas en las que Poldorius se destacó en combate e infligió grandes pérdidas a las fuerzas leales, hasta que finalmente acabó siendo destrozado por Kaivan Shrike y empalado en una estatua del emperador, tras lo que Korsar Rokan le decapitó. A día de hoy su cráneo adorna los pasajes que llevan a la fortaleza monasterio de los Cicatrices Blancas, junto con muchos otros trofeos de los maestros de caza del capítulo. Su muerte fue una gran noticia para el Imperio, pues este príncipe demonio había sido responsable de la muerte de millones de vidas y de la destrucción de decenas de planetas imperiales para mayor gloria del caos. Amos de la Noche. Bandred Anrati era un sargento de los Amos de la Noche que se convirtió en comandante de la banda conocida como la Primera Garra, la más importante y poderosa después de la destrucción de los Amos de la Noche como legión organizada tras la muerte de su primarca. Cuando la Primera Garra se unió a las fuerzas de Abaddon en las Cruzadas Negras, Bandred se dejaría poseer por un demonio convirtiéndose en un ser de inmenso poder, pero cuyas acciones eran controladas por el demonio interior. Al final, Bandred acabó asqueado del comportamiento de la Legión Negra y de sus intentos de usar sus fuerzas como carne de cañón prescindible. Esto le ayudó a empezar a superar al demonio de su interior y recuperar parte de su antigua compostura. Negándose a permitir que sus hombres fuesen peones en los planes del saqueador, Bandred rescató a sus tropas en Kraith y abandonó la campaña de Abaddon. En busca de un mayor poder, se aliaron con los Corsarios Rojos, quienes aceptaron ayudar a la Primera Garra a cambio de su apoyo militar. Sin embargo, los planes de Bandred cambiaron cuando vieron que Hurón Corazón Negro poseía una barcaza de batalla que había pertenecido a su legión, y por supuesto planeaba recuperarla como fuese. Siguiendo el plan de Hurón, la Primera Garra atacó el mundo natal de los marines errantes. Bandred luchó junto a Hurón durante un tiempo, antes de abandonar silenciosamente la batalla junto con todas las fuerzas de la Primera Garra, y así, mediante un asalto rápido, recuperaron su antigua nave y huyeron del planeta. Sin embargo, la persecución de los Corsarios Rojos alcanzó a las fuerzas que huían, y la muerte parecía inminente para los Amos de la Noche. En este momento, reapareció la nave que habían recuperado, y que ahora era comandada por Taros Valcoran. Bandred ordenó entonces que todas las tropas se trasladasen al Eco de la Condenación, quedándose él con la dotación mínima, permitiendo que todos los que estaban a bordo escaparan bajo el mando de Talos Valcoran. Talos Valcoran es algo así como un profeta en su banda de guerra, ya que al igual que su padre genético Konrad Curze, porta la maldición de la presencia y tiene visiones del futuro. En tiempos de la Gran Cruzada, Curze se refería a él como cazador de almas, y al menudo se les veía conversando en privado, pues Talos formaba parte de su círculo más íntimo. Con el paso del tiempo desde la muerte de Konrad Curze, Talos tenía cada vez con más frecuencia visiones sobre posibles futuros sobre él o la gente que lo rodeaba. Esa extraña capacidad que heredó de su primarca lo convirtió en un instrumento muy útil a ojos de Bandred Anrati, el Elevado, y muchas de sus acciones estuvieron condicionadas por las visiones del profeta desde entonces. El mismo Abaddon buscaría que los Amos de la Noche se uniesen a él en sus cruzadas negras para utilizar las visiones del futuro de Talos. Así que cuando los Amos de la Noche se dieron cuenta de que estaban siendo utilizados para los fines de Abaddon, decidieron abandonarle y desde entonces rechazaron al Señor Supremo del Caos. Esto llevó a que Talos y los Amos de la Noche se unieran a Hurón Corazón Negro y a los Corsarios Rojos para destruir a los marines errantes en Villamus. Después de esta campaña, los Amos de la Noche se dieron a la fuga con la barcaza de batalla de los Corsarios Rojos, algo que no sentó demasiado bien a las fuerzas de Hurón Corazón Negro,
quienes rápidamente emprendieron una persecución en la que su amigo Vandrez el Exaltado se sacrificaría para que consiguieran escapar. Ahora Talos era el líder de los Amos de la Noche, y sus visiones les llevaron a Sawalsa, planeta en el que había muerto Konrad Curzen milenios atrás. Sin embargo, mientras masacraban a la población del planeta, fueron emboscados por los Eldar de Ulthwé, y casi todos los miembros de la Primera Guerra murieron allí junto al gran Talos Valcoran. Hasta aquí todo, hermanos de batalla. Agradecería que me dijerais cuál de estos ha sido vuestro favorito. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.